tal? Paz de Cristo, alumnos de la Escuela de Maduración, les damos la bienvenida y el día de hoy vamos a continuar con los puntos doctrinales. Así que nos está acompañando nuestra maestra Ana Romero Beltrán, que va a dar continuidad a estos puntos. Y pues felicitarlos porque vamos muy bien. Vamos a hacer una oración y de esta manera arrancamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí aprendiendo de tu palabra. Sabemos que cada uno de estos puntos nos ayuda para entender y crecer en tu palabra. Te pedimos que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Bendice, Señor, a todos los alumnos, a los maestros y a las personas que van a escuchar tu palabra. Que no regrese vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con ustedes, nuestra hermana Ana Romero. Paz de Cristo, hermanos, y buenas tardes a los amigos que nos acompañan en esta clase. Y casi como decía la hermana Arely, vamos a continuar. Yo me gusta siempre iniciar con un repaso hasta donde vamos en este momento. Y ya dijimos que en el punto 1 hablamos de la unicidad de Dios, en el punto 2 Jesucristo, en el 3 el Espíritu Santo, en el 4 la resurrección de Cristo, en el 5 la iglesia, en el 6 la iglesia y el Estado, el 7 es el servicio militar y en esta tarde vamos a tocar los siguientes 3 puntos doctrinales, que sería el 8 el sistema económico de la iglesia, el 9 el cuerpo ministerial y el 10 el bautismo. Estos son los 3 puntos que tocaremos en el transcurso de esta tarde. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar con el punto número 8 que habla del sistema económico de la iglesia. Para poder nosotros llegar a este punto necesitamos saber qué significan las ofrendas, qué dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia en las diferentes citas que tienen que ver con las ofrendas y los diezmos. Entonces decimos que la ofrenda es para fondos. Creemos que el sistema que la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la misión de la iglesia es el diezmo y las ofrendas. Sabemos que aunque nuestro mundo es espiritual, tenemos gastos que vienen siendo el pago de la luz, el pago del agua, el mantenimiento que se le da al edificio, la pintura, el pago que se le da a las personas que se encargan del aseo. Todo eso se obtiene a través de los diezmos y las ofrendas que nosotros como miembros de la iglesia practicamos, pero debemos de ver estas ofrendas como un sistema, como una manera de adorar a Dios. No es posible que solamente decimos que adoramos a Dios porque vamos y le alabamos y estamos en su casa y no, el punto económico ese no lo queremos tocar. La Biblia nos enseña en estas citas bíblicas que a continuidad solamente voy a tocar 3, en donde nos dice que es una adoración que nosotros debemos de practicar, así como el ayuno, así como la lectura bíblica, también las ofrendas y los diezmos forman parte de nuestra formación como buenos cristianos. Si decimos que amamos a Dios, pero no le servimos y no cumplimos con este punto, pues entonces estamos amando a Dios solamente de una manera, de una sola parte. En Génesis 28:22 dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré de ti. El Señor no nos pide todo lo que ganemos, solamente una partecita debe de estar puesta para cumplir con esa obligación que tenemos para con Dios. Si Él es tan bueno y nos da la vida, y nos da la familia, y nos da nuestro hogar, nos da nuestro trabajo, de una manera no le estamos pagando, porque ni siquiera le abonaríamos tantas cosas que el Señor hace para con nosotros. Y luego viene Mateos, otra cita, Mateos 23:23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Significa que tengo que tener ciertos requisitos a la hora que yo diezmo y ofrendo. Quiere decir que la misericordia no se debe de apartar de mí y que debo de ser justa y que debo de tener fe. De todo lo que recibimos de Dios, nosotros de eso le regresamos una parte. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, que es, en la iglesia también es importante la distribución de los fondos. ¿Qué es lo que hacemos con los diezmos y las ofrendas que se recaban en la iglesia? De pronto podemos tener ideas equívocas, el creer que ese dinero queda, no sé, ya les dije que una parte va para gastos, otra parte va para distrito, otra parte se distribuye de una manera y también lo más importante es para las necesidades de los mismos miembros de la iglesia. Dice, sabiendo que la obra de Dios no tan solo tiene el aspecto espiritual, sino también el material. Creemos que es necesario reglamentar la manera en que se adquieren y se distribuyen los fondos necesarios para responder a las necesidades materiales de la obra. Las necesidades muchas tenemos dentro de nuestros hermanos, y una manera nosotros de contribuir a esas necesidades es a través de la distribución de esas ofrendas, de esas despensas que a lo largo de este tiempo hemos estado distribuyendo. Y fíjense lo que hacían en la iglesia primitiva, de acuerdo a la cita de Hechos 11 del 27 al 30. Dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. En esta cita bíblica nos están enseñando de que así como hubo en ese tiempo de la iglesia primitiva, hubo escasez, hubo hambre en los tiempos actuales por esta situación que estamos viviendo de la pandemia, en donde muchos hermanos se quedan sin trabajos o hermanos que viven de sus pequeños negocios y que en estos tiempos a lo mejor está yéndoles mal en las ventas. De alguna manera la iglesia suple esas necesidades en la medida que estos recursos ingresan, es una manera también de distribuirlos. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver una foto de nuestra mesa directiva general. Esta es el cuerpo ministerial vigente que está para el periodo 2018-2022 y lo encabeza nuestro hermano Samuel Sánchez Armenta. Es nuestra máxima autoridad dentro de la iglesia. Claro que es Cristo, pero esta directiva es el cuerpo ministerial. Dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Creemos que para el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, Dios llama a cada persona y que el Espíritu Santo confiere a cada ministro la facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamamiento, creemos que el llamamiento lo hace Dios. Es un ministerio de origen divina. La palabra de Dios contiene suficientes enseñanzas sobre los requisitos que deben de llenar las personas que vayan a servir en el ministerio. Dentro de existe una comisión examinadora de todos aquellos hermanos que sienten en su corazón el llamado de parte de Dios a servirles en el cuerpo ministerial, y esta comisión examinadora es la encargada de aplicar, de verificar que efectivamente estos hermanos tienen el perfil, tienen los requisitos para poder desempeñar este ministerio. Creemos que el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, Dios llama a cada persona y el Espíritu Santo confiere
a cada ministro la facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12, del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Significa que para poder desempeñar dentro del cuerpo ministerial de la iglesia, tiene ciertos requisitos que te marca la Biblia, que te dice que tienes que tener un buen testimonio, que seas temeroso de Dios, que estés lleno del Espíritu Santo. Todos estos requisitos son necesarios porque al que estamos representando es al mismo Cristo. Entonces es necesario que mis acciones estén siempre con dedico. Dice que se examinan a los candidatos al ministerio y que corresponden a los gobiernos eclesiásticos organizados examinar a los candidatos al ministerio y determinar cuáles son dignos de aprobación y la tarea a que se deben dedicar. Una vez que tu pastor te recomienda para ese ministerio, para que te examinen y para que te puedan ordenar, también ya te tienen preparada la tarea a lo cual vas a servir en el ministerio. Dice en Hechos 1 del 23 al 20, dice Hechos 6 del 1 al 3. Dice que en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Había crecido tanto en la iglesia primitiva que ya no alcanzaban los discípulos a atender a tantos, porque había que atender a las viudas, porque había que predicar de la palabra. Entonces era necesario buscar entre los mismos a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes iban a encomendar este trabajo. Creemos además que el Espíritu Santo usa al ministro en diferentes formas según las necesidades de la obra de Dios y la capacidad y disposición personal del ministro. Nadie puede ser colocado en una posición más elevada que aquella a que se haga merecedor. En 1 de Timoteo, les voy a leer del 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero, pues el que no hace gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Son muchos requisitos los que deben de guardar todos nuestros hermanos que aspiren al ministerio
para poder servir a Dios como Él está demandando en estos tiempos. Dice, teniendo un buen testimonio de los de afuera, continuar con los de adentro, honestos, íntegros, de una sola mujer, no pendencieros, no avaros, que sepan enseñar, que sepan gobernar su casa, porque entonces, ¿cómo podrían gobernar la iglesia de Dios? Entonces son muchos los requisitos, pero es una gran labor que ellos desempeñan y recompensa tendrán también, porque el Señor tomará en cuenta todas sus acciones. Él les dará esa recompensa de haber servido en el ministerio de su iglesia. Decimos que el obispado es el cargo más elevado del ministro. Ya había pasado una diapositiva en donde estaba nuestro obispo, el hermano Calixto, y su distinguida esposa. Ellos son el obispo del distrito de Tepic. Dijimos que el ministro, creemos que el obispado es el cargo más elevado del ministerio y a quienes lo ocupan se le debe de dar muestras especiales, consideraciones y respetos sin menoscabos de los que ocupan posiciones de menor responsabilidad. Nada más por el hecho de trabajarle al Señor, merecen el mayor de nuestro respeto y nuestras consideraciones. Todos los hermanos que ostentan algún cargo dentro del cuerpo ministerial merecen de todo nuestro respeto. Entonces hablamos que el ministro desempeña labores bajo sujeción del pastor y dijimos que también hay pastores presbíteros. El pastor presbítero es el que tiene a cargo otras congregaciones y le dan cuentas al obispo. Y vamos a llegar al bautismo. Hermana Anis, a mí me encanta escucharles, me gusta de sus enseñanzas, pero necesitamos no nada más que nos gusten, sino también practicarlas. Y el requisito principal para que el día de mañana, cuando Jesucristo venga por su iglesia, nos podamos ir con Él, necesitamos estar bautizadas. Es un sacramento que está contemplado dentro del artículo 7, que habla del sacramento, de las prerrogativas y de los requerimientos. Prerrogativa es una obligación. ¿Y cómo se practica el bautismo en agua? ¿Cómo debe de ser? Creemos que en el bautismo en agua por inmersión y en el nombre de Jesucristo, el cual debe ser administrado por un ministro ordenado. Pero es que a mí yo me gustaría que me bautice mi líder. No, el bautismo tiene que ser administrado por un ministro ordenado y es por inmersión. Representa la muerte, la sepultura y la vida nueva. Todas las cosas viejas pasadas y hoy todas son hechas nuevas. Dice Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También dice que el bautismo es un acto simbólico. Debe ser por inmersión porque solo así representa la muerte del hombre al pecado, que debe ser semejante a la muerte de Cristo. Romanos 6 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo representa, como dijimos, la muerte del hombre al pecado y que debe ser semejante a la muerte de Cristo. Dice que el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesús.
¿En qué nombre voy a ser bautizados? En el nombre de Jesucristo. Y hay varias citas de la Biblia que especifican en el nombre sobre cuál debe ser invocado a la hora de que nosotros somos bautizados. Y en el nombre de Jesucristo, porque esta es la forma en que los apóstoles y ministros bautizaron en la edad primitiva de la iglesia, según lo aprueban las Sagradas Escrituras en Romanos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5 y 22:16. Dice Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vuelve a remarcar, 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos 19:5 dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente están citando el nombre de Jesús. Y por último, en Hechos 19:5 dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente están citando el nombre de Jesús. Y por último, en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que está deteniendo para que tú puedas dar ese paso de obediencia? ¿Qué te está deteniendo? Es necesario que te levantes y bautices y laves tus pecados, pues sin el bautismo imposible llegar con Dios. Es un requisito indispensable, es una obligación. Esto no es opcional, tiene que ser por inmersión, representa un acto simbólico a nuestra nueva vida y tiene que ser en el nombre de Jesucristo. En la siguiente sesión veremos los últimos 4 puntos doctrinales con la ayuda de Dios y estaremos finalizando estos 18 puntos doctrinales en los que sustentamos nuestra doctrina. Vamos a hacer una oración para poder terminar este tiempo tan especial que vimos estos 3 puntos doctrinales de los que les hablé, del sistema económico de la iglesia, del cuerpo ministerial y del bautismo, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y porque de Él dependemos completamente. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, porque todo lo que aprendemos es para la edificación de la misma iglesia, es para servirte, Señor, conocer cuáles son nuestras obligaciones para contigo y de esa manera, Señor, ser obreros aprobados, Señor, siempre temorosos de ti y siempre que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Dios les bendiga. Dejo a mi hermano. Amén. Gracias. Dios le pague a nuestra hermana Ana Romero. Creo que estamos aprendiendo mucho. Yo sé que el Señor está aclarando esas dudas que teníamos. Y bueno, estos puntos nos van a servir para todo nuestro caminar cristiano. Les agradecemos por continuar aquí y les enviamos bendiciones a todos. Vamos a hacer la cuenta regresiva y Dios les bendiga. 5, 4, 3, 2, 1. Dios les bendiga.